Continuamos en Mesa Central, el aeropuerto a consulta. Estamos platicando con José Luis Luege, presidente de Ciudad Posible y especialista hidrológico ambiental, y Salvador Landeros, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Hablábamos la importancia de continuar la obra en Texcoco del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Es muy importante considerar obras alternas para pues evitar daños ambientales y diversos riesgos. Ahora, el día de hoy escuchábamos a Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, decir que independientemente de lo que pase, pues el aeropuerto actual seguirá operando aproximadamente 6 años y que hay una tercera opción, además de lo que se ha planteado hoy en día, que es Santa Lucía y Benito Juárez o Texcoco. ¿Qué nos dicen de esa tercera opción? ¿Cuál podría ser? Yo creo que yo creo que aquí es más bien seguir con el proyecto aeroportuario del Valle de México, donde el aeropuerto Benito Juárez se apoye del aeropuerto de Toluca o de Puebla o de Querétaro. Yo creo que a eso se refiere. No creo que haya una tercera opción de una nueva alternativa, de un nuevo aeropuerto. A mí me tocó participar en el Gabinete de Infraestructura de Fox y luego de Calderón. O sea, conocí el proyecto también de Fox, que por cierto era un proyecto mucho mejor también en Texcoco, porque las pistas tenían una orientación noreste-suroeste y estaban sobre un predio expropiado, que fue lo que ocasionó el conflicto político con Atenco, pero respetaba la zona federal y respetaba el Plan Lago de Texcoco y el Lago Nabor Carrillo. Nunca, en más de casi 20 años que he revisado yo todos los temas de la ciudad, escuché Santa Lucía. Y yo reflexionaba que tenía mucho contacto con los militares. A mí no se me hubiera ocurrido nunca proponer Santa Lucía, porque es la base número 1, es la número 1, la base aérea del ejército, de la Fuerza Aérea Mexicana. Tú imagínate, ¿le habrán dicho al general secretario que iban a quitarle la base militar? Yo creo que no. Porque efectivamente cuando se planteó el proyecto de Fox, Santa Lucía seguiría operando porque tenían la misma orientación las pistas. Pero en este proyecto, para no meterse en el problema de Atenco y para no adquirir nuevos terrenos, se les hizo muy fácil encajarlo justo en la zona federal, pero en orientación norte-sur. Entonces desaparece Santa Lucía, pero no creo que les hayan dicho, no se dijo en un inicio. Y ahora resulta que desaparece Santa Lucía y que una pista de las 3 que están en construcción va a ser militar. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es la ganancia? Tenemos un aeropuerto nuevecito, con un LED, una certificación máxima platino, con 2 pistas civiles y una militar, y desaparecemos la base militar y desaparecemos 2 terminales con 2 pistas. Pues francamente está muy limitado, ¿no?, para todo el problema que están generando. Nosotros vimos que en Santa Lucía sí era más barato el proyecto, pero la parte fuerte del problema ahí fue lo del dictamen de Mitre, de que no era compatible Santa Lucía con Benito Juárez, desde el punto de vista aeronáutico. No, además digo, es más barato, pero la inversión que se le tiene que hacer a Benito Juárez para estos años de operación, de mantenimiento de las pistas, las plataformas, etcétera, es una inversión considerable, ¿no? Y ese es un problema en el cual, digo, nosotros no nos hemos metido, pero parte del financiamiento está apalancado en la tarifa única aeroportuaria, que por cierto nos la han subido a niveles extraordinarios, ¿no?, tanto en vuelos nacionales como internacionales. Y la TUA está diseñada para financiar la operación, es decir, debería de estar invirtiéndose en mejoras, en equipamiento y en modernizaciones del actual aeropuerto. Sí es muy grave que vayan abandonando el aeropuerto internacional. Nosotros sí creemos, y eso lo ha dicho muy claramente el próximo secretario, que debemos de concentrarnos en mantener operando muy bien al aeropuerto internacional. Yo propongo que rescatemos el proyecto de Toluca. O sea, Toluca es actualmente un aeropuerto provincial. Necesitamos un aeropuerto internacional con 2 pistas y conectado con un tren, independientemente del nuevo aeropuerto. Ahora, escuchamos también una versión de que uno de los riesgos, de los principales riesgos, es dejar sin agua a muy buena parte de la ciudad. Digo, ya mencionabas tú, José Luis, también los riesgos de inundación o de hundimiento que van emparejados, pero el riesgo de dejar sin agua a buena parte de la ciudad, ¿qué hay de eso? ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué opinión tienes? Sí, es totalmente cierto. Esa fue la principal objeción que yo puse hace 6 años. El acuífero de Texcoco es uno de los acuíferos más sobreexplotados del país.
La Conagua publicó recientemente, bueno, a principios del año, la disponibilidad del acuífero es 0, más bien es menos 400%. De ahí el hundimiento, porque el nivel estático del acuífero va para abajo. Entonces no hay agua. Efectivamente, la manifestación de impacto ambiental no lo menciona. ¿Por qué? No solamente lo que va a requerir el aeropuerto, sino que hay varios estudios, por ejemplo, el arquitecto Ivenschutz, que en su momento hizo el estudio urbanístico, estima que puede haber un crecimiento hasta de 5 millones de personas en la zona oriente, lo cual yo no quiero ni pensar. ¿Por qué? Porque la ciudad hacia el oriente no tiene realmente capacidad de carga para más población. Al revés, yo creo que debería de haber áreas de amortiguamiento ecológico, áreas de agricultura altamente tecnificada con menos consumo de agua. Pero tienes toda la razón, no hay disponibilidad de agua. ¿Cuál es la solución? Que también lo proponemos, es uno de los proyectos de 9 dígitos. Proponemos nuevas fuentes de abastecimiento para la ciudad. Que ya existe el proyecto, en mi caso me tocó tener el proyecto de Necaxa, el proyecto del Mezquital y el proyecto de Temascaltepec. Hay que arrancar los 3 proyectos de abastecimiento. Yo quiero mencionar que la ingeniería, en relación con las cuestiones técnicas, la ingeniería puede resolver todo. Le encuentra solución la ingeniería y eso lo hemos visto en el mundo, pero también aquí depende a qué costo. Bien, pues para concluir, ¿cuál sería su mensaje final después de ponernos pues tan claro la importancia de tener obras alternas a este proyecto? Y del impacto ambiental, ¿no? que implica esta obra. Bueno, yo primero quiero agradecerles la oportunidad porque yo creo que lo fundamental es dar la información a la población antes de que vayan a una consulta, ¿no? Segundo, que estoy totalmente de acuerdo en abrir el debate, dado que no hubo una evaluación correcta del proyecto en su momento y que definitivamente la elección del proyecto en Texcoco, desde mi punto de vista, fue un error que nos va a costar muy caro. ¿Se abandona o no Texcoco? Yo no puedo definirlo. Simplemente dar la información de lo que se requeriría para mejorar, disminuir los riesgos o mejorar la seguridad y evitar catástrofes en la zona oriente de la ciudad. Entonces yo propondría dar toda la información a la ciudadanía de lo que habría que hacer adicionalmente antes de tomar la decisión. Perfecto, Salvador. Desde el punto de vista aeronáutico es la mejor opción, pero todavía hay que hacer muchos trabajos y estudios para estar confiados en que esto va a funcionar de la mejor manera. Lo que queremos en la ingeniería es que esto funcione adecuadamente al menor costo. Bien, pues muchas gracias por traer esta información tan valiosa a Mesa Central. Gracias por acompañarnos, José Luis.